Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Géminis, corazón. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales y más cuando es en este formato, ¿vale? No vamos a dejar llevar por las energías, por lo que Dios, el universo, tus ángeles, tus arcángeles te quieran entregar, cariño, o simplemente también lo que es las cartas, mi querido Géminis. Muy bien, corazón. Antes de empezar, Géminis, nos vamos a recargar de buena energía con el cuenco tibetano, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, corazón, con mucha fe. Muy bien, mi querido Géminis. Es muy curioso, corazón, porque una de las primeras imágenes que yo he visto con el cuenco tibetano, cariño, es la imagen de un hombre, pero que es mayor, ¿vale? Posiblemente puede ser tu padre, tu abuelo, o una persona mayor puede ser también tu pareja. Pero yo lo que he visto, Géminis, que este personaje está vestido con una ropa como si fuera de un compromiso, pero era una ropa blanca, como un terno, ¿vale? Como una ropa de gala, mi querido Géminis. Pero a la vez, Géminis, veo como que existe como una mirada, como unos ojos que te observan, que están pendientes de ti. Siento, mi querido Géminis, que muchos de vosotros posiblemente están siendo protegidos por alguien de tu antepasado, un familiar, tu pareja, tus padres también, o una persona que tiene un vínculo muy cercano a ti, Géminis. Pero siempre hay una mirada, unos ojos que observan, cariño, que observan. Por otra parte, Géminis, he visto como si dos mundos se encuentran, como si el cielo y la tierra se encuentran, y tú estás lo que es en el medio. ¿Te pasa a veces, mi querido Géminis, en la cual tú me dices, Richard, a veces siento que no encajo en este mundo, a veces siento que no es el lugar donde yo debería estar? Te preguntas, te respondes, ¿por qué de repente no tienes ese mismo pensamiento que tu entorno? ¿Por qué de repente te sientes un poco extraño o extraña en tu propia casa? O de repente en el lugar donde tú estás también. Quizás para esto, Géminis, puede ser que exista un grupo de ustedes que está viviendo fuera de su zona de confort, fuera de su pueblo, de su ciudad, de su país, y por X motivos, y especialmente lo que es el trabajo, quizás estás en un país que no es tuyo. Pero es como que, aunque tu cuerpo esté en ese lugar, es como que tu alma reclama volver del lugar donde tú has salido, mi querido Géminis. Siento esto. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, porque para muchos de vosotros está relacionado con posiblemente la inmigración, pero hay un grupo de ustedes que simplemente no encajas
aunque me digas, Richard, ese es el lugar de mi origen, pero no encajo, no entiendo por qué, no sé por qué me pasa esto. A veces de repente si comento, si cuento a alguien de esto, van a pensar que estoy loco, que estoy loca. Y muchas veces, Géminis, a lo mejor de repente tú ves imágenes, fotografías de lugares que nunca tú has conocido y es como que te sientes identificado con ese lugar. Es como que te llega el famoso déjà vu que dices, yo he vivido ahí, yo he estado ahí. Como que te llama esa energía, cariño. O en tu mente dices, yo he vivido algo en este lugar. Puede ser que para muchos de vosotros inclusive, quizás has estado de paso, te fuiste de vacaciones o por X motivos llegaste hasta ese lugar. Pero hay como una energía que te atrae. Hay una energía que te empuja a querer volver o simplemente a querer saber más de ese lugar, de ese sitio. ¿Qué se llama esto, Géminis? Posiblemente muchos de vosotros, como te dije al principio, dos mundos se encuentran, el cielo y la tierra. Puede ser que muchos de ustedes, Géminis, son almas viejas. ¿Cómo así, Richard, almas viejas? Vienes reencarnando vida tras vida, tras vida, tras vida. Y por eso que hay cosas que te recuerdan como si tú de repente ya hubieras vivido, hubieras estado en ese lugar, pero no entiendes por qué, porque quizás es tu primera vez que tú estás conociendo esos sitios. Y ahora te preguntarás y dirás, Richard, pero entonces, si soy un alma vieja, ¿por qué vengo reencarnando vida tras vida tras vida? ¿Por qué hay algo que tú todavía no terminas de aprender? Hay algo que tú todavía no terminas de asimilar. Hasta que tú no aprendas lo que tienes que aprender en esta tierra, cariño, simplemente volverás otra vez a esta tierra. Sé que a lo mejor de repente me dices, Richard, pero ¿qué es lo que me falta aprender? Tienes que hacer caso de tu intuición y empieza a buscar en lo más profundo de tu ser. Vosotros, Géminis, a veces son personas, no digo todos, pero la mayoría, que te cuesta cerrar un ciclo, ¿vale? Te cuesta. Es como que tú dices, vale, te perdono, pero no te quiero en mi vida porque todavía tú tienes un rencor, un resentimiento. Puede ser otra cosa también, pero mayormente vosotros, Géminis, les cuesta cerrar ese ciclo. No digo que sean malas personas, simplemente que ya no pueden confiar otra vez en ellos, en ellas, en la humanidad. Te cuesta confiar cuando te lleva a lo que es una decepción. Entonces, Géminis, tú tienes que tomarte las cosas no tan personal. Tómate las cosas con humor, Géminis, con humor. Porque si tú te tomas las cosas tan personal, al final vives con ese resentimiento, vives con esa tristeza, se acaba tu tiempo y otra vez vuelves hasta que aprendas que la vida se ha hecho para disfrutar, para vivir, para experimentar, para superar, Géminis. Pero mientras que tú no entiendas esto, volverás, volverás y volverás. Muchos de vosotros, Géminis, posiblemente también puede ser que tengan hijos o de repente no lo tienen, y si lo tienen, aunque no hayan perdido ningún hijo por cosas naturales, a veces sientes como que te falta algún familiar cercano, especialmente los hijos. ¿Por qué pasa esto? Porque aunque tú seas un alma vieja y muchas veces no recordamos nada del pasado, la energía es como si fuera el ADN, tiene memoria, de una forma inconsciente, tiene memoria. Hay como
como si hubiera una insatisfacción, como si te faltara algo. Como si te faltara algo, Géminis. Y a veces te quedas como en tu mundo, mirando posiblemente al horizonte, mirando a las estrellas, y no entiendes por qué. Las personas que no entienden de la energía Géminis pueden tener un concepto negativo de ustedes, como que estás loco, estás loca. ¿Vale? Pueden tener ese concepto. Pero las personas que conocemos de energía, sabemos que esto pasa continuamente. A mí, sinceramente, me llama mucho la atención el tema de la Segunda Guerra Mundial. Y yo siento que hay una conexión. Hay una conexión. En mi caso, te pongo como ejemplo, yo soy latino, he vivido en Perú, pero llevo ya 14 años aquí en Europa. Siempre he sentido como muy atraído a Europa. Siempre, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque hay algo, hay una conexión, en mi caso. Entonces, tú, mi querido Géminis, tienes que también hacer memoria, busca en lo más profundo de tu ser, ¿cuál es esa conexión que tú tienes? Ejemplos. A lo mejor tú me dices, Richard, soy una persona, una ama de casa, vamos a poner como ejemplo, pero siempre tengo como esa curiosidad de la construcción. Ejemplo, ¿vale? O de repente de la electricidad, como ejemplo. Quiere decir, cariño, que tú de repente en otra vida has tenido otro género. Si tú eres una mujer, en otra vida quizás has sido un varón. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Te lo pongo como si fueran ejercicios, Géminis, para que puedas encontrar tu camino. Te pongo como ejercicio, porque yo siento que muchos de ustedes es como que está viendo un despertar y por eso que hay esa confusión, que no entiendes qué te está pasando. O puede ser que estás viendo un atardecer y te echas a llorar y no entiendes por qué. O estás viendo de repente una película que no tiene que ver nada con tu historia y te echas a llorar. Porque, como vuelvo a decir, las energías tienen memoria, aunque la mayoría o todos posiblemente no reconozcamos esto, Géminis. Tiene memoria. El otro mensaje, Géminis, o muchos de vosotros, tu padre o tu pareja, varón, te está acompañando, o tú de repente en otra vida, Géminis, hay una persona, varón, que a lo mejor de repente ha formado parte de tu historia, o tú también, seas hombre o seas mujer, da igual, ¿vale? Yo lo que siento, Géminis, siento que hay un grupo de ustedes que ya está empezando como a reconocer estas señales, que ya está empezando como a sentir esas señales. Te encuentras de repente con personas que no conoces de nada y automáticamente te llega como un déjà vu, como un mensaje que hay una conexión con esa persona. Y más si a lo mejor de repente tú estás en otro nivel que ni bien lo tocas, sientes como una energía y no entiendes por qué. Te da hasta miedo tocar a los demás porque sientes su energía, Géminis. Es muy bonito lo que está pasando para muchos de ustedes. Es muy bonito, sinceramente. ¿Por qué? Porque esto te lleva como a otro nivel. Si tú de repente eres una persona muy escéptico que me dice, Richard, yo no creo en nada, simplemente he entrado lo que es a curiosear, ¿vale? En plan chismosa, con todo el buen humor del mundo, sin ofender a nadie. Pero ahora que tú lo dices, Richard, estas cosas me han pasado. O estas cosas me están pasando, pero no tenía claridad.
no tenía claridad. Nada es por casualidad en esta tierra, en este mundo. Si tú has llegado hasta este canal, es porque hay un mensaje que tú tenías que escuchar. El famoso hilo de la vida. Todos estamos entrelazados, Géminis. Aunque me conozcas o no me conozcas en persona, nosotros, Géminis, en algún momento hemos coincidido, de una forma física, de una forma carnal, ¿vale? Frente a frente. Entonces, todos estamos entrelazados, mi querido Géminis. Vamos a continuar, corazón. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. El resto déjalo a Dios y al universo. Te voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Una carta guía, una carta consejo, mi querido Géminis. Vamos a ver, corazón. Una carta guía, una carta consejo, mi querido Géminis. A ver, corazón, ¿qué me dicen? Carta guía, carta consejo, ¿vale? Siento un Tauro. Mira, la carta del mago, cariño. La carta del mago. Curioso, curioso. Si tú te das cuenta, cariño, la carta del mago representa un ser evolucionado. Representa un ser, cariño, que lo puede todo y que hay magia en sus manos, en su pensamiento. ¿Por qué? Porque el mago tiene todos los elementos. Tiene el basto, las espadas, las copas y tiene lo que es también el oro, corazón, ¿vale? Tiene el oro, tiene los 4 elementos, tiene el mago. Representa también lo que es a un signo de Aries. Si tú estás lidiando con un Aries, también representa lo que es a un Aries. O a una persona que tiene un cargo. O una persona que puede ser de repente desde un médico, profesor, puede ser también, yo que sé, una persona que tiene un alto cargo, un gerente, etcétera, etcétera. Personas sabias, personas evolucionadas, pero sobre todo Géminis, como su mismo nombre lo dice, nos hablan del mago de las energías. Energías, cariño. Yo siento que como carta guía, carta consejo con la carta del mago corazón, si aún no lo descubres, muy pronto vas a descubrir, Géminis, que tú tienes poderes ocultos, que tú tienes dones ocultos, pero que quizá de repente perdón, quizá de repente, mi querido Géminis, por la vida tan atareada que tenemos, pues simplemente no nos fijamos en estos detalles. Siento esto. Entonces, corazón, para muchos de vosotros va a empezar lo que es un despertar, Géminis. Muchos de vosotros, mi querido Géminis, vas a empezar a estar como muy curioso, curiosa, cariño. No sé por qué siento que este 2024, corazón, muchos de ustedes va a ver un despertar espiritual en tu vida, porque tienes el mago. Tienes el mago, cariño. Te vas a sentir como realizado, realizada, Géminis. Te vas a sentir como poderoso, poderosa, mi querido Géminis. Siento esto. Te voy a sacar lo que es signos. Vamos a ver, que Dios y el universo me ayude. A ver, signos, cariño. Vamos a ver, Géminis. Me sale lo que es un Capricornio. Me sale un Virgo, corazón. Me sale Piscis o Acuario. Cierras con un Cáncer. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, mi querido Géminis. Tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a darte iniciales, ¿vale, corazón? La letra B. La letra O. La letra A. La letra E y también puede ser F, ¿vale? Porque está cerca. La letra D. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, mi querido Géminis. Vamos a ver por qué me sale la carta del mago.
¿Vale, corazón? Voy a sacar lo que es el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver, corazón. ¿Por qué me sale la carta del mago? ¿Por qué me sale la carta del mago? A ver, cariño. Tenemos lo que es la carta del caballero de bastos, Géminis. Yo lo que siento, Géminis, siento como que hay una persona que se siente como muy ofendido por ustedes, Géminis. Hay una persona que siente de repente de que tú eres muy injusto con ellos o con ellas, y siento que esta persona guarda un resentimiento. Hay un resentimiento aquí. Y este personaje, Géminis, a veces intenta posiblemente darte donde más te duele. Entonces, puede ser que dice, ya que yo no puedo con Géminis, voy a intentar hacer daño a su entorno. Porque te voy a enseñar esta cartita. Si te das cuenta, este personaje por aquí tiene lo que es una herida, en primer lugar. Y aquí, corazón, de su capa que tiene, sale lo que es una serpiente. ¿Te fijas? Es como si fuera lo que es un corralillo. Para muchos de vosotros, mi querido Géminis, aunque me dice la carta de Rey de Bastos, muchos de ustedes, esta persona, tú tomaste la decisión de sacarle de tu vida. Puede ser cualquier signo, ¿vale? Tú tomaste esa decisión. Esa persona se sentía posiblemente intocable. Esa persona se sentía posiblemente que podía manipularte. Y quizá de repente en su momento, Géminis, te manipuló. Porque a todos a veces nos pasa que tenemos, como se dice, nuestro momento en la cual pues se nos bajan las defensas, ¿no? Por decirlo así, de una forma light. Este personaje Géminis nunca pensó que tú posiblemente le ibas a sacar de su vida. Nunca pensó posiblemente que tú te ibas a recuperar, Géminis. Nunca pensó esto. Y por eso que se siente herido. Porque, fíjate muy bien, este personaje está fuera del patio de una casa. Aquí hay como si fueran unas columnas de una mansión, de tu casa, de tu hogar, de tu vida, Géminis. Entonces, este personaje se siente herido, se siente herida. El otro punto, Géminis, escucha muy bien. Si tú de repente te has comprometido o estás en una relación con una persona que se estaba separando o que tenía pareja, esta persona se siente herido, se siente herida. Puede ser hombre o mujer. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Y este personaje va a buscar la forma, Géminis, de hacerte daño. Pero como tiene la carta del mago, Géminis, estás protegida, estás protegido. Pero las personas de tu entorno pueden salir afectados, Géminis. Puede salir afectado, porque es una persona que tiene mucho orgullo, tiene mucho ego. Es una persona que no le gusta perder. Es una persona que piensa que todavía puede controlarte. Aquí hay una rivalidad, Géminis. ¿Ves? Aquí hay una rivalidad. Y muchos de vosotros, Géminis, posiblemente inclusive me dice, Richard, yo ya lo ignoro. Yo ya simplemente no me complico la vida. Porque aquí está el mago. ¿Ves? Si te das cuenta, fíjate en las cartas, es muy importante. Este personaje tiene la mirada mirándote de frente. Pero aquí, como esta es tu carta guía, tú estás más centrado, más centrada en tu evolución, en tu familia, en tu entorno, etcétera, etcétera. Pero ellos no. Ellos no pueden vivir en paz hasta que no encuentren venganza. Es esto, ¿vale? Hasta que prácticamente te vean en el lugar donde más te duele. Es común decir, la familia, los hijos, tu entorno, tus proyectos, etcétera, etcétera.
tienes un enemigo. Tienes un enemigo o una enemiga. Vamos a continuar. ¿Qué más me dicen? A ver, Géminis, vamos a ver. ¿Por qué esta persona, Géminis, se te ha aprendido, ¿vale? Es la única palabra que conozco por el momento. ¿Por qué esta persona se empeña con hacerte daño? ¿Tiene razón? ¿No tiene razón? Vamos a ver. La carta del emperador, cariño. Porque hace poco vosotros han tenido un conflicto. Aunque tú me digas, Richard, yo estoy separado y separada de esta persona hace mucho tiempo, pero es que es verdad que por X motivo, pues, hace poco has tenido un conflicto. Aquí hay una discusión, un lío. O tú de repente has apartado a este personaje, sea hombre o mujer, de tu vida, ha habido una discusión, tú la has encarado y este personaje dice, perfecto, tú no me aceptas, pues entonces voy a hacer algo para que te duela. Porque sale el emperador, ¿ves? Es una persona que le gusta estar en pleitos, es una persona problemática, es una persona que no le gusta perder. Se siente que tiene el control en tu vida todavía. Se siente. Vamos acá más cartas. La carta del emperador, cariño, también, como la carta del emperador es una carta de lucha, que nos hablan de las guerras, y las guerras, cariño, no duran tan poco tiempo, posiblemente tú llevas arrastrando esto hace mucho tiempo también, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Es como que me dijeras, ¿cuándo me va a dejar en paz? ¿Cuándo me va a dejar ser feliz? ¿Por qué no se resigna? ¿Cuándo simplemente? Porque a lo mejor de repente también se está divorciando de alguien. ¿Por qué no nos deja en paz? Sale el emperador. No le gusta perder. No le gusta perder, ¿vale? Vamos a continuar, Géminis. Vamos a ver qué me dice, corazón, el arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Dice, sanación cristalina. Su alma necesita la energía de los cristales para experimentar la vibración de la energía universal en su interior. Se halla a punto de encontrar una piedra que le aportará la sabiduría divina y lo hará entrar en una nueva fase de su existencia. Esté atento. ¿Te acuerdas que te he dicho que yo siento que el 2024, al tener la carta del mago, hay como un despertar espiritual? Si te llama la atención alguna piedra, alguna joya, cariño, tenlo por seguro que esa piedra, esa joya, va a ser como un amuleto para ti. Tenlo por seguro, ¿vale? Porque siento como que ahí va a estar concentrado, cariño. Concentrado la buena vibra, la buena energía. Tú tienes que buscar esos minerales con los cuales tú te sientas identificado. O vete a una tienda donde vendan productos exotéricos, piedras, cuarzos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ve. Y tú, de todas esas piedras, de todos esos minerales, hay tiendas, cariño. Tú tienes que ver con cuál te sientes identificado, identificada. Llévalo como amuleto, Géminis. Llévalo como amuleto. El otro mensaje, Géminis, si tú me dices, Richard, ¿qué puedo hacer para esa persona que no me deja en paz? Para esa persona que prácticamente piensa que yo lo he hecho un mal. Haz un amuleto que es muy práctico. Espero que encuentres todos los componentes, pero seguro que lo vas a encontrar, cariño. Mi abuela hacía una bolsita pequeñito, lo puedes tejer a mano o simplemente busca telitas, cariño, y lo coses y lo haces como una bolsita pequeñita. En esa bolsita pequeñita, porque lo tienes que llevar colgado, ¿vale? Llévalo colgado, lo que es como si fuera un collar. Y si tú me dices, Richard, no, Richard, es que yo uso solamente joyas. Yo uso solamente oro, ¿vale? Entonces ese amuleto llévalo en tu bolso. Vale.
Es una bolsita pequeñita. En esa bolsita pequeñita, es que no tengo yo bolsitas pequeñitas aquí. Ah, sí, aquí tengo uno. Mira, un momento, Géminis. Tengo de una joya, un momento. Vale, es un poco grande. Es de una joya, ¿ves? Aquí está la cajita. Pero si pudieras conseguir una bolsita más pequeñita que esta, la mitad de esta bolsita, en esta bolsita, cariño, o cose, busca telas y lo coses, ya está. Vas a meter un poquito de sal, cualquier sal, ¿vale? Cualquier sal, cariño. Pones un poquito de sal. Pones un diente de ajos, ¿sí? Pones un diente de ajos. Si tú me dices, Richard, ¿puede ser seco? Ponlo seco, pero que sea ajos, ¿vale? Y búscate una ramita de ruda. Ruda, cariño. ¿Por qué? Porque esos tres elementos, por lo que me dijo a mí mi abuela, la mamá Filo, ya voy a hacer otro video con ella muy pronto, pero hay un video de la limpieza de la lumbre. Es bueno para las malas energías y para el mal sitio. ¿Vale? Es la expresión de mi abuela, el mal sitio. A veces, mi querido Géminis, tú puedes estar de repente, vamos a suponer que tú eres una persona que por trabajo tienes que relacionarte con otro grupo de personas o tienes que estar cambiando quizás de oficina, de casa, etcétera, etcétera, etcétera. Tú no sabes lo que ha pasado en ese lugar, Géminis. Y toda esa mala energía, toda esa mala vibra, si no ha habido una limpieza espiritual anticipada, esa mala energía lo absorbes tú. Entonces, tú teniendo tu amuleto, cariño, te va a servir. Especialmente si a lo mejor tú en este momento me dices, Richard, me voy a mudar de casa, me voy a mudar de país, me voy a, no sé, un lugar que tú no conoces, o te vas a comprar un piso y en ese piso quizás ya ha habido gente que ha estado habitando, etcétera, etcétera. O si es un piso nuevo, cariño, ¿cuántas personas entran a ver ese piso? Dejan su energía, su mala vibra, cariño. Entonces, o por tu trabajo también. Y esto lo recomiendo mucho a las personas que son repartidores. Ahora que es el boom, que traen la comida, traen las cosas, lo reparten, y tú vas entrando a cada bloque de casas, tú no sabes la energía que hay allí. Tú no sabes. Y no sé si te ha pasado, que a lo mejor tú me dices, Richard, para las personas que tienen tiendas, que son dependientes, que están cara al público, tú no sabes con el tipo de persona que te topas, su energía. Entonces, es muy importante que lleves un amuleto. Es muy importante, corazón. Si tú me dices, Richard, ¿qué puedo hacer para empezar el 2024 bien? Hazte un amuleto. Y el otro, hazte la limpieza del huevo o la limpieza de la lumbre, cariño. Y si pudieras también hacerte un baño con agua de canela, sería perfecto. Pero te recomiendo que hagas eso, mi querido Géminis. ¿Por qué? Porque lamentablemente, mi querido Géminis, no todo el mundo desea lo mejor para ti. Hay muchas personas, cariño, que simplemente no te quieren, ¿vale? Esa es la verdad. Simplemente no te quieren. Mucha envidia, muchos líos, etcétera, etcétera, corazón. Entonces, haz eso, porque te está diciendo sanación cristalina. Tienes que hacerte una limpieza ya, mi querido Géminis. Sanación cristalina. Vamos a ver, corazón, un mensaje de los ángeles del amor. Y luego voy a canalizar también con las semillas sagradas, ¿vale, cariño? Vamos a ver. Vamos a ver un mensaje de los ángeles del amor. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Dice, aislamiento, es hora de desconectar del mundo, cariño, ¿vale? Solo, sola, acompañado o acompañada. ¿Por qué te dice esto, cariño? ¿Por qué te dice esto? Porque como te vuelvo a decir,
no todo el mundo que te rodea, mi querido Géminis, tiene buena vibra contigo. O simplemente te están diciendo, date un tiempo. Date un tiempo. Si en estos momentos solteros y solteras o personas que han acabado lo que es una relación, estás un poco estresado, estresada porque un año más y estoy solo, estoy sola. Date un tiempo para recuperarte. Te doy un consejo, Géminis. Si tú quieres conseguir pareja, pero alguien que realmente vale la pena, primero empieza por amarte tú. Cuando tú empiezas por amarte primero, tenlo por seguro que las personas que se acerquen en tu vida van a ser buenas energías. Pero si tú estás inseguro, insegura, ansioso, ansiosa, vas a atraer ese tipo de personas. Y al final es un caos. Es un caos, ¿vale? Amor propio. Amor propio. El otro mensaje, Géminis, también. Si tú estás saliendo con una persona, si tú de repente estás en contacto con alguien, te recomiendo que seas muy discreto, muy discreta, cariño. Es cierto que a lo mejor me dice Richard, me gustaría contar esto a los cuatro vientos porque soy feliz, porque estoy conociendo a una persona especial, pero recuerda que no todo el mundo te quiere, cariño. Entonces, hasta que las cosas no sean más sólidas, no estés pregonando a los cuatro vientos la relación que tú tienes. Una vez que la relación es seria, formal, pues entonces pregonas a los cuatro vientos, ¿vale? También es muy importante, cariño, que con tu pareja te deas un tiempo. No un tiempo de desconectar, sino un tiempo para ustedes. Un tiempo para ustedes. Siento que a lo mejor de repente el trabajo, la casa, la familia, etcétera, etcétera. ¿Por qué no lo dices, cariño? ¿Por qué no desconectamos un día de todos? Richard, pero no tengo mucho dinero para viajar. Vas y te alquilas un hotel, cariño, aunque sea un día íntimo para ti y para tu pareja, te dice. Un día íntimo, un día en el cual no esté de repente el ruido de los hijos, el ruido de la familia, del trabajo, un día para vosotros. Esto va a ayudar ¿para qué? Para que la relación se vuelva más sólida y para que puedan salir de la rutina, mi querido Géminis. Richard, pero tengo hijos. Busca una persona que les cuide o un familiar. Un día, al menos un día, Géminis, para que la relación se vuelva más consolidada, ¿vale? Recuerda que el amor, Géminis, es como una flor. Hay que estar cuidando, hay que estar regando, etcétera, etcétera. Salir de la rutina, ¿vale? Pero con tu pareja. Muy bien, vamos a canalizar, Géminis. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Siento, mi querido Géminis, que me dice, soy su papá. Soy su papá y soy su hermano. Soy su papá y soy su hermano. ¿Hay algo, Géminis, que esté relacionado con las pruebas médicas, las pruebas de salud? Porque estoy viendo imágenes de laboratorio, mucho laboratorio, posiblemente puede ser, yo que sé, analíticas. Es como si estuvieran en un hospital, en una clínica, Géminis. Siento esto. Pero no sé por qué, Géminis, siento como que algo falló ahí. Algo falló. O tú de repente no estás conforme con las pruebas que hicieron o lo que dijeron los doctores, como que tú sientes que se pudo haber hecho algo más. Inclusive me hablan, Géminis, de como una negligencia médica también. Y está relacionado con los padres, los hermanos. Recuerda que en cuestión de energía no clasifica género. ¿Vale? Puede ser hombre, puede ser mujer. Y tampoco la edad tampoco, ¿vale? Justo esto pasó en el super chat, que yo visualicé la imagen de una mujer que no superaba los 40 años,
de piel blanca y cabello negro, y eran las características, pero me dijo la consultante, es mi madre, pero es mucho mayor. Pero da la casualidad, Géminis, y esto también le pasa a mi madre, me pasa a mí, no sé si a vosotros le pasa, que mayormente cuando soñamos a una persona que ya no está en esta tierra, lo soñamos, cariño, joven, radiante de vida. Entonces quiere decir que en la otra vida, corazón, nosotros vamos a estar jóvenes, radiantes de vida, mi querido Géminis. Siento esto, Géminis, siento que algo que no te convence. Siento algo que tú me dices, Richard, no, voy a buscar más opciones. Esto puede ser que a lo mejor ya pasó para muchos de ustedes y lamentablemente tus seres de luz ya no están en esta tierra, cariño. O puede ser que tú estás pasando por esto. Es importante que busques otras alternativas, Géminis. Siento que muchos de vosotros posiblemente te han dicho algo, pero tú dices, Richard, yo creo que esto no es el fin. Es importante que busques otras alternativas. Hay un libro, Géminis, que yo leí, no sé dónde está, de todos los libros que tengo aquí, que se llama El monje que vendió su Ferrari. El monje que vendió su Ferrari, ¿vale? Es un libro muy especial. Es un libro de... Había una persona que tenía muchas empresas, un abogado, un buffet de abogados, cariño, un empresario, pero tenía tanto trabajo que al final se estresó y le dio lo que es un paro cardíaco. Estuvo al borde de la muerte y entonces luego cuando se sacó los análisis, le dijeron que prácticamente su vida se cortaba, ¿vale? Que su vida se iba a acabar. Entonces este hombre no sabía qué hacer. ¿Y sabes qué hizo? Agarró, dijo, pues como se acaba mi vida, se fue como de excursión para poder relajarse al Tíbet, si no me equivoco. Hace tiempo lo leí, ¿vale? Entonces ahí se le cambió el chip. Se le cambió el chip. Y se encontró con una persona que también le habían desahuciado. Y ese personaje, cariño, supuestamente tenía que vivir un año más y ya lleva vivo 30 años. Y este hombre, que era rico, millonario, vendió todo y hizo lo que es la vida que están haciendo los monjes actualmente. Es una historia muy bonita. ¿Por qué te cuento esto, Géminis? Porque no es que yo quiera contradecir a la ciencia, no, corazón, ¿vale? Porque gracias a la ciencia nosotros vivimos más años y la calidad de vida es mejor, las cosas como son. Pero si hay un poder más fuerte, más divino, es la de Dios, Géminis. Si tú tienes fe, mi querido Géminis, por más que tu problema de salud sea fuerte, tenlo por seguro que vas a sanar. Pero tienes que tener fe, Géminis. Tienes que tener fe. Yo te recomiendo, yo siempre hago una práctica. Cuando me voy a dormir, agradezco a Dios. Encomiendo mi cuerpo, mi alma, mi espíritu en mis oraciones. Cuando despierto, agradezco a Dios por un día más de vida, porque mi salud mejora, por mi economía, por mi estabilidad, por la vida, Géminis. Entonces, yo te recomiendo que hagas esa práctica, Géminis. ¿Para qué? Para que tu mundo cambie. A veces la vida no siempre va a ser perfecto. Muchas veces hay picos altos, Géminis. Hay picos altos de emociones, de dolor, de tristeza, pero eso es parte de la vida. El que tú tengas un día malo no quiere decir que siempre va a ser así y no quiere decir que sea culpa de Dios. Es simplemente en base a nuestras decisiones o simplemente, cariño, a la vida que estamos viviendo en este momento. Entonces, practica esto, Géminis. Practica esto. Siento que muchos de vosotros me dicen, Richard, no, yo voy a buscar otras alternativas. Si tú me dices, Richard, esto pasó con un familiar y siempre me ha quedado como esa duda. Siempre me ha quedado esa duda. Vamos a ver qué más me dicen, cariño. Vamos a ver. Siento, mi querido Géminis, que muchos de vosotros a veces
están como en su cama, están como prácticamente como abrazándose vosotros mismos porque hay como una tristeza. Pero sé que a lo mejor de repente me dice Richard, pero veo que tú tienes agarrado como una muñeca o un peluche. Puede ser muñeca o peluche, ¿vale? Pero es de trapo, de algodón. No es plástico, no. Siento que lo tienes ahí agarrando a este muñeco, a este peluche, lo tienes agarrando. Y estás como un poco triste, Géminis. Un poco triste. Hay un cuadro o hay un espejo en tu habitación que cada vez que tú estás triste, te quedas viéndolo fijamente. Siempre ahí. Y siento, Géminis, que luego que tú ves ese cuadro, ese espejo, o puede ser de repente la imagen de una persona o la imagen de un santo, es como que te tranquilizas, Géminis. Te tranquilizas. Siento que ahí hay una energía especial para vosotros. Siento esto. Entonces, cada vez que tú te sientes triste, cada vez que tú de repente te sientes derrotado, derrotada, porque somos seres humanos, en ese lugar donde te da paz, te recomiendo que hagas oraciones. Pide a Dios, pide al universo, porque hay una energía especial ahí. Hay una energía especial. Pues te vuelvo a decir, puede ser un espejo, puede ser un cuadro de un familiar, de un santo, etcétera, etcétera, mi querido Géminis. Hay una energía especial ahí. Es en tu habitación. No es en la sala, ¿vale? Es en tu habitación. Y por favor, Géminis, cariño, tú no eres vampiro. Tú no eres vampira. Abre tus cortinas. Abre tus cortinas. Tienes que hacer que se despeje un poco el aire. Si tú me dices, Richard, no puedo porque hace mucho frío, pues abres esa ventana de tu habitación, cierras la puerta y te vas a tu sala. Porque siento que lo tienes muy cerrado. Muy cerrado. Y siento que ahí la energía está cargado, Géminis. Tienes que abrir las ventanas. Abre la ventana para que se empiece a purificar el aire. Siento esto, porque te he visualizado, seas hombre o mujer, que te encierras en tu habitación cuando estás triste con las ventanas cerradas, cariño, y las cortinas y todo. Entonces, te recomiendo que luego, cuando estás más tranquilo, más tranquila, abre para que pueda despejar todas las energías, mi querido Géminis. Te recomiendo esto, ¿vale? Vamos a ver, corazón. Las características, cariño. Ay, por Dios, mi querido Géminis. Me sorprende tu lectura. Vamos a ver. Las características. Géminis, Géminis, Géminis. Vamos a ver las características, Géminis. Para muchos de vosotros, Géminis, puede ser que estás lidiando con una persona de elemento fuego y esta persona está lo que es en la distancia. Pero también puede ser cualquier otro elemento. Este personaje te da la espalda. Quiere decir que vosotros no hay un contacto fluido. No. A lo mejor comunicación cero o simplemente no se hablan por X motivos. Puede ser elemento fuego, puede ser elemento agua, puede ser elemento tierra también y aire. Ya está. Todos los elementos, porque está en la playa. Aquí hay fuego, aquí hay agua, aquí hay tierra y aire. Entonces tú solamente toma lo que es tuyo. Pero hay una distancia. De que hay una distancia, ¿vale? La carta también de Rey de Oros. Para muchos de vosotros posiblemente están lidiando con una persona de elemento tierra y esta persona es mayor de 40 años, pero también puede ser menor. Es un personaje que tiene un alto cargo o de repente es una persona jubilada, pero tiene dinero. Veo que tiene dinero. También, mi querido Géminis, existe una persona que cada vez que te recuerda, y puede ser de elemento tierra, como que sus ojitos se lo hacen chinitos. ¿Por qué? De felicidad. De felicidad. Este personaje puede ser delgado o delgada. Cabello largo, alguno de ellos. Canas también. Veo muchos libros, cariño. O es una persona muy culta, o puede ser un profesor, o puede ser una persona que trabaja en leyes, o una persona, cariño, pues, que tiene títulos universitarios. También puede ser, ¿vale? O simplemente, aunque no tenga títulos universitarios, tiene una biblioteca en su casa. ¿Por qué no? Tiene una mascota.
Tiene un perro, puede ser. Pero por otra parte, es una persona que solo contigo entra en confianza. Porque luego es un poco solitario, un poco solitaria. Inclusive te gustaría saber qué está pasando por su cabecita, por su mente. ¿Cuáles son sus intenciones, me dices tú, mi querido Géminis? La carta también de la luna. Tienes una tristeza relacionada posiblemente con sentimientos, cariño. Puede ser que a lo mejor tú tenías planes con una persona para una relación, pero las cosas se han complicado. Para muchos de vosotros, Géminis, inclusive, puede ser que estás en una relación oculta, amantes, o de repente tienes problemas con los hijos también. Elemento agua, alguno de ellos, tú solamente ve tomando lo que es tuyo. La carta también del 10 de copas. Te viene una reunión, te viene un encuentro o simplemente vas a coincidir con una persona que es muy especial para ti. Vas a coincidir. Esta persona puede ser de elemento agua, pero también puede ser de cualquier otro elemento. Vive cerca de la costa, cerca del mar. Tenemos lo que es el arco iris aquí, Géminis. Es por destino. Es como que Dios y el universo quiere que tú te encuentres con él o con ella, mi querido Géminis. Algunos son de piel blanca, cabello moreno, cabello castaño, otros de piel blanca, cabello rubio, muy rubio. Pero también pueden ser morenos, trigueños, da igual. Pero vas a tener un encuentro, vas a coincidir con una persona. Esta persona de repente, cariño, inclusive hace lo que es un viaje, porque aquí hay un camino, si te das cuenta. Siempre ha estado pensando en ti, siempre te ha recordado. Para muchos de vosotros puede ser hijos, porque aquí al fondo hay hijos, pero también para muchos de vosotros puede ser cariño, que tú ya tienes tu familia y ellos también tienen su familia, pero va a haber un encuentro, mi querido Géminis. Espero que te gustado esta lectura, corazón. Gracias por tu apoyo. Estamos en contacto. Dime si te gusta este tipo de lecturas que son más pausadas, más espirituales, que tratamos de ver lo que está pasando en tu entorno. Dímelo, ¿vale, cariño? Tú sabes que eres importante para mí. Hasta la vista, corazón. Gracias por tu apoyo.